enlazamos rápidamente con el congresista Eduardo Salguana de la bancada de Alianza para el Progreso, precisamente para conversar sobre diversos temas. ¿Qué tal? Buenos días, congresista. Buenos días. Congresista, en primer lugar, su apreciación tras la presentación de esta tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, que además hoy se debe debatir si se admite a trámite o no en el Pleno del Congreso. Bueno, era una moción que ya estaba firmada por un número importante de parlamentarios y tengo entendido que en los últimos días otros congresistas que estaban todavía dudando de respaldarla habría tomado la decisión de suscribirla, y por ello es que los congresistas que la están promoviendo, que es de naturaleza multipartidaria, han decidido presentarla previa coordinación con las bancadas y me parece bien, y se va a debatir el día de hoy la admisión y espero que se apruebe por amplia mayoría. Precisamente al respecto, congresista, ¿usted cree que finalmente esta tercera moción de vacancia llegue a buen puerto? Bueno, tenemos la expectativa de que los colegas de las bancadas de izquierda principalmente y que respaldan al presidente Castillo se den cuenta de que el primer mandatario ya ha tomado la decisión de actuar en contra de lo que señala expresamente la Constitución y las leyes, ¿no? Todo el escenario que se ha venido desarrollando es parte de una estrategia política destinada a disolver el Congreso, eso es totalmente claro. Y lo peor es que se están argumentando, o el fundamento de esta pretensión no tiene la base constitucional y legal que corresponde, porque pretenden atribuir al Congreso que se habría cercenado el derecho al referéndum, por ejemplo, y se está planteando cuestiones de confianza, o se pretende plantear cuestiones de confianza, teniendo como base atribuciones y competencias que son exclusivas del Congreso, ¿no? Entonces, creo que ya el presidente ha cruzado, digamos, el límite de la prudencia y de la racionalidad, y ya está actuando de manera totalmente antidemocrática, y el Congreso tiene que tomar una decisión final, y creo que eso es lo que los congresistas se han percatado ya de manera clara. Ahora, congresista, también hay que mencionar que la premier Betsy Chávez ha hecho una convocatoria de las diversas bancadas para reunirse en Palacio de Gobierno y para generar puentes entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Está dispuesto quizás a reunirse por parte de su bancada, al menos con la premier Betsy Chávez? El problema es que la designación de Betsy es un error, ¿no? Es un error desde nuestro punto de vista, pero desde la mirada del Ejecutivo forma parte precisamente de la estrategia política que le estaba comentando. Betsy no tiene una actitud ni una tendencia, pues, digamos, dialogante, concertadora, ¿no? Permanentemente, desde que la conocemos en el Congreso, siempre ha tenido actitud confrontacional, y no solamente en el Congreso. Una vez designada ministra de Estado, hay que recordar que desde que estaba como ministra de Trabajo ha formulado denuncias constitucionales contra sus propios colegas parlamentarios. Además, su actitud agresiva, ¿no?, y muchas veces procaz en contra de la fiscal de la Nación. Entonces, por ahí hay un problema ya de inicio, ¿no? Por eso es que hay varias bancadas que han expresado su disconformidad de plano a reunirse con ella, ¿no? Nuestra bancada aún no se ha reunido. Vamos a tomar una decisión estos días, vamos a evaluar. Personalmente yo creo que el diálogo es consustancial a la democracia, pero hay que evaluar muy serenamente las implicancias del mismo. Perfecto. Congresista, le pido por favor que se mantenga en conexión con nosotros. Tenemos que irnos a una brevísima pausa, pero regresamos con la entrevista con el parlamentario Eduardo Salguana de la bancada de Alianza para el Progreso.
Regresamos rápidamente en vivo aquí en Contigo en la Política y retornamos la comunicación con el congresista de la bancada de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana. Congresista, ¿usted estaría dispuesto a reunirse con la premier Betsy Chávez? Yo creo que esa es una decisión de bancada, ¿no? Esa es una decisión de bancada que la vamos a asumir esta semana y yo personalmente creo que el diálogo es consustancial a la democracia, ¿no? Pero tiene que ser un diálogo que nos conduzca a algo concreto, no puede ser simplemente el cumplimiento de formas, un tema pues protocolar, ¿no? Y obviamente tiene que haber en el gobierno pues un propósito de escuchar, pero escuchar para corregir, no escuchar con un propósito de enmienda, ¿no? Porque nosotros nos hemos reunido con los demás premieres, ¿no? Y siempre la bancada de APP le ha exigido al gobierno corrección, le ha exigido al gobierno designación de funcionarios competentes, le ha explicado la situación económica al interior del país, porque la mayoría somos provincianos, la necesidad de dejar de lado el tema de la Asamblea Constituyente, que es un factor permanente de inestabilidad, pero el gobierno no ha sabido escuchar, ¿no? Entonces, si solamente va a ser el cumplimiento de una ritualidad, en realidad no tiene mayor sentido, ¿no? Tiene que haber un propósito de corregir las cosas y que el país pues se encamine de mejor manera. Si es con esa voluntad, bueno, la bancada podrá evaluar en su momento esta posibilidad. Congresista, ¿cuál es la opinión o qué es lo que cree usted que debe hacer en estas circunstancias el Parlamento? Bueno, lo que tiene que hacer es lo que ya se ha planteado, ¿no? Creemos que ya 16 meses de gestión del presidente Castillo, el escenario es claro, ¿no? Hay un gobierno que no gobierna, hay un presidente que no cumple con el país y hay un presidente que lamentablemente ha incurrido en actos que todos los peruanos rechazamos, que es una conducta ligada a temas de corrupción, donde hay familiares, exministros, amigos, cercanos, íntimos, prófugos, procesados, 7 carpetas fiscales, 190 elementos de convicción. Entonces creo que no podemos aceptar que un presidente que llegó con un mensaje de cambio, ¿no? Que venía de zonas rurales, maestro, ¿no? Se haya embarcado en este tipo de situaciones. Creo que el Congreso tiene que cumplir su labor frente al país y permitir conseguir que el señor Castillo sea retirado de la presidencia de la República. Ahora, también lo que se comentaba es que posiblemente no se lleguen a juntar los 87 votos para que esta tercera moción de vacancia llegue a buen puerto. Y es que hay que recordar además que es la tercera. ¿Qué nos hace pensar que finalmente las matemáticas esta vez le jueguen a favor al Parlamento? Bueno, yo lo que creo es que la realidad, la contundencia de los hechos concretos y la evaluación realista de lo que está pasando convenza a nuestros colegas de las bancadas que antes apoyaban directamente al presidente, ¿no? O sea, es claro a estas alturas que el presidente no quiere corregir, que el presidente no quiere enmendar, que el presidente persiste en el error, y hay una voluntad clara y expresa de disolver el Congreso, lo cual, al margen de quienes la integremos, la disolución del Congreso implica un golpe muy dramático para una democracia. El Congreso es la expresión misma de la pluralidad, de la participación de ciudadanos de diversas regiones que traen los mensajes y las esperanzas de los pueblos de las 24 regiones del Perú, y es el ágora donde se debate las situaciones de interés público. Entonces, pretender una disolución ilegal e inconstitucional como pretende el presidente Castillo lo ubica en un escenario de una actitud autoritaria y totalmente antidemocrática, lo cual lo hace ya realmente no lo hace merecedor de continuar en un cargo tan importante. Ese escenario yo creo que es lo que está haciendo convencer a estos colegas de que es necesario tomar una decisión difícil, dura, obviamente, pero necesaria para el país. Justo al respecto también, el ex premier Aníbal Torres, quien actualmente es jefe de asesores de la presidencia del Consejo de Ministros, se pronunció a través de un medio digital e indicó
que en su interpretación el Congreso sí le había negado la confianza a el Poder Ejecutivo y que se había de esta manera producido la crisis en el gabinete. Esto hace pensar de que de alguna manera el Ejecutivo considera que podría tener la prerrogativa de, ante una segunda denegatoria de la cuestión de confianza, cerrar el Congreso. ¿Cuál cree que sea el objetivo o la estrategia del gobierno en estas circunstancias? Bueno, esos son los argumentos y la narrativa que el señor Torres Vázquez le ha vendido al presidente Castillo y a su equipo ministerial, ¿no? Y que por eso, y que por ello, ya tienen 2 denuncias constitucionales planteadas por 2 colegas parlamentarios y que en mi concepto van a proceder claramente, ¿no? Lo que sucede es que en el país las cosas funcionan y las cosas se realizan no en base a lo que interpreta un abogado, ¿no? Como es el doctor Torres Vázquez. O sea, las cosas en el país no suceden porque a alguien le parece o presume. Un Estado de Derecho funciona en base a leyes. Y en este país hay una constitución que el señor Torres pretende desconocer, hay una ley, la 31355, que el gobierno pretende también desconocer, que precisamente señala cuándo procede una cuestión de confianza. En todo este tema, en toda esta trama, el gobierno del señor Torres Vázquez le ha metido al país de manera descarada. No solamente le han dicho que sí procede cuestión de confianza, cuando la ley dice que no se permite ello, que además el Tribunal Constitucional lo ha corroborado, lo ha declarado constitucional, ha declarado infundada la demanda que ellos han presentado contra esta norma, pero pese a ello, ellos insisten. Además de este tema, el gobierno sustenta su pretensión de una segunda cuestión de confianza en torno a este argumento que, como le explico, no tiene sentido, ¿no? Entonces el premier Torres Vázquez en realidad es un factor desestabilizador del propio gobierno de Pedro Castillo y no le hace pues un flaco favor permaneciendo en el cargo de asesor como lo está haciendo en este momento. Ahora, ¿considera finalmente que el objetivo entonces es tener este as bajo la manga para poder cerrar el Congreso? No, evidentemente, el plan es disolver el Congreso, eso es totalmente claro, ¿no? No se explica por qué la han designado a Betsy Chávez, ¿no? Censurada, que no goza de las simpatías en el Parlamento, que ha desarrollado además una gestión ministerial muy pobre. Usted recuerda que fue censurada en trabajo por el tema de los controladores aéreos de Corpac, ha emitido un decreto supremo sobre el tema de la tercerización, que el propio Indecopi ha declarado que afecta el tema de los derechos laborales, y ahora en cultura el abandono es total. Tenemos serios problemas en Machu Picchu, Cuélap se sigue derrumbando, hay problemas en varios sitios arqueológicos y la señora ministra no existe. Yo he estado en Cusco y me he reunido con operadores turísticos y se han quejado amargamente del Ministerio de Cultura. Entonces, uno dice, pues, ¿para qué la colocan a la señora, no? Entonces, es evidente que forma parte de esta estrategia de disolución del Congreso por su vocación confrontacional, por su persistencia en el tema de la Asamblea Constituyente, que es un elemento totalmente desestabilizador, ¿no? Sí. Entonces, eso es claro y el Congreso tiene que responder a ese escenario. Perfecto. Bueno, agradecerle por estar aquí conectado con nosotros, congresista. Unas últimas palabras para el público de Contigo TV. No, decirle que el Congreso lo que va a hacer y lo que está haciendo es cumplir con la misión que nos ha encomendado a la población. Es ejercer el control político, es ejercer el control del Ejecutivo, porque para eso se han creado los congresos desde la vieja Inglaterra, ¿no? Para controlar el poder del soberano. O sea, el rey ya no tenía poder absoluto, ¿no? Y los varones en Inglaterra crearon pues el Congreso para controlar, para limitar, para ver que los impuestos no se creen de manera arbitraria, y en este caso los congresos de los sistemas democráticos es para controlar los excesos o los actos de corrupción, y eso es lo que estamos haciendo aquí en el país y tratando de cumplir con ese mandato de la población. Perfecto, muchísimas gracias al congresista Eduardo Salguana de la bancada de Alianza para el Progreso por estar conectado aquí con nosotros en Contigo
en la política. Mi nombre es Marlon Rojas, hemos llegado a la parte final del programa. No se despegue de la programación de Contigo TV.